Cuando analizamos circuitos con capacitores en electrostática ya lejos hace tiempo, siempre analizamos los circuitos una vez alcanzado el régimen estacionario. Es decir, se abría la llave, esperábamos el tiempo que fuera necesario hasta que el circuito estuviera en equilibrio, en régimen estacionario o permanente, o se cerraba la llave y lo mismo. Pero la clase pasada vimos que al encender un circuito, incluso uno de corriente continua sin capacitores, la fuente debe entregar un cierto trabajo para que empiece a circular una corriente dada. Y eso toma tiempo. Vimos que el trabajo no dependía del tiempo, pero algún tiempo toma. Y mismo en el caso de la carga o descarga de los capacitores, toma tiempo. Nosotros no realizábamos ese intervalo de tiempo transitorio en el que se estaba cargando el capacitor o descargando el capacitor, pero no es instantáneo. Hoy lo que vamos a hacer, en la clase de hoy, vamos a estudiar justamente los circuitos en régimen estacionario. ¿Qué pasa en el instante en el que se cerró o se abrió una llave con capacitores o con inductores? Entonces, ¿qué es un régimen transitorio o simplemente un transitorio? Es la respuesta de un circuito eléctrico al cambio desde el régimen permanente, o sea, desde el equilibrio que venía antes, debido a la variación del circuito de su excitación. Por ejemplo, que se abrió una llave, se cerró una llave, o se prendió una fuente, o se cerró una fuente. Entonces acá vamos a ver primero así un pantallazo general de cómo serían curvas de distintas cosas eh, en régimen transitorio. Por ejemplo, este que tenemos acá al principio corresponde a la carga en función del tiempo de un capacitor que es primero cargado y tarda un tiempo desde T0 hasta T1 hasta cargarse, después está perfectamente cargado y después se descarga y vemos que no es instantáneo, también toma un cierto intervalo de tiempo desde T2 hasta T3. O, por ejemplo, bueno, acá no vamos a describir de qué se trata, pero tenemos otra señal que le toma un cierto tiempo, vemos que tenemos una especie de overshooting hasta que llega al régimen estacionario, hasta que permanece constante. O acá otra oscilación, que es un régimen, bueno, que se está amortiguando, no importa de qué es, pero finalmente, después de un cierto intervalo de tiempo, bueno, se me fue el dedo, logra el estado estacionario. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es justamente el intervalo de tiempo transitorio. Lo que vamos a analizar es cómo es la corriente en el circuito, cómo es la caída de tensión sobre distintos elementos en función del tiempo, y cómo es la carga en el caso de que el circuito cuente con capacitores, también en función del tiempo. Y vamos a estudiar circuitos con capacitores y o resistencias y o inductores. Y siempre en serie. No vamos a analizar casos de circuitos que estén con conexiones en paralelo, siempre para el caso más sencillo, en serie. Entonces, para hacer esto vamos a seguir una cierta receta, acá lo resumí en estas consideraciones generales que vamos a ver ahora. Va a ser una clase un tanto tediosa que involucra resolver muchas ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, bueno, ustedes ya lo tienen más fresco que yo, que lo vieron hace poco, matemáticas. Em, a veces se pueden resolver mediante diferentes estrategias. Yo les voy a mostrar una manera de resolverlas, pero si alguno la quiere resolver de otra manera, mientras esté correcto y si llega al mismo resultado, no hay problema. Bueno, entonces la receta que vamos a seguir consiste en lo siguiente. Primero vamos a plantear la ley de mallas de Kirchhoff o Kirchhoff, de donde va a salir la ecuación diferencial a resolver. El orden de la ecuación diferencial va a ser igual al número de elementos almacenadores de energía que tiene el circuito. Entonces, ¿cuáles son los elementos que almacenan energía? Bueno, los capacitores que almacenan energía electrostática y los inductores que almacenan energía magnética. Entonces, si tenemos un capacitor y un inductor, el orden de la ecuación diferencial va a ser 2. Ahora, si tenemos dos inductores conectados en serie, estos equivalen en realidad a un inductor equivalente, con la L equivalente como calculamos la clase pasada. Entonces, en ese caso, el circuito va a ser, la ecuación diferencial va a ser de orden 1. Y lo mismo pasa si tenemos más de un capacitor conectado en serie. Bueno, esto es lo que acabamos de decir.
Y ahora, cuando haya resistencias, las resistencias no van a alterar el orden de la ecuación diferencial que podamos obtener porque estos elementos, estos componentes, no pueden almacenar energía, solamente disipan energía por radiación, o sea, en forma de calor. Ya vamos a hablar de la radiación al final de la materia. Ahora, la cantidad de condiciones iniciales que necesito definir para poder resolver la ecuación diferencial tiene que ser igual al orden de la ecuación diferencial. Entonces, si la ecuación diferencial tenía orden 2 porque tenía un capacitor y un inductor, necesito plantear dos condiciones iniciales. Si tenía dos inductores, era como un solo inductor equivalente, necesito una condición inicial. Y este número del orden de la ecuación diferencial, de la cantidad de condiciones iniciales que tengo que plantear, también va a ser igual al número de constantes que voy a tener que despejar de la ecuación diferencial. Entonces, en el caso de los capacitores, cuando tengo un circuito con capacitores, ¿cuál va a ser la condición inicial que puedo plantear? Bueno, se da la tensión sobre el capacitor en el instante inicial. Por ejemplo, la tensión en el instante, sobre el capacitor en el instante t igual a 0 es igual a 0, que es equivalente a saber la carga inicial del capacitor, ¿no? Porque la tensión sobre un capacitor va a ser nula si la carga del capacitor es nula. Entonces, otra ecuación, otra condición que yo podría plantear, en vez de pensar en las tensiones, podría pensar en las cargas del capacitor. Entonces, decir que la carga inicial del capacitor, como el capacitor estaba inicialmente descargado, es 0. Entonces, como ven, ya empiezan a aparecer distintas posibilidades de resolver una misma ecuación diferencial con distintas estrategias. Ya la vamos a ir viendo en los sucesivos ejemplos que vamos a ver hoy. Ahora, en el caso de los inductores, lo que voy a en general decir es cómo es la corriente que pasa por el inductor en el instante t igual a 0. O en realidad también podría decir cómo es la corriente final, una vez que se alcanzó el régimen estacionario permanente cuando t tiende a infinito, cómo es la corriente que pasa por el inductor. También lo vamos a discutir en los distintos ejemplos. Ahora, las soluciones que se van a obtener de estos problemas van a ser siempre soluciones exponenciales. Estas soluciones exponenciales pueden ser o reales o complejas. En el caso de las exponenciales reales y de la parte real de las exponenciales complejas, siempre van a ser decrecientes. O sea, los exponentes siempre son menores que 0. Esto porque, por ejemplo, la carga de un capacitor nunca puede tender a infinito, o la corriente en un circuito nunca puede tender a infinito para t igual a infinito. Ya lo vamos a ir discutiendo, pero esto es importante, está en negrita, para que una vez que ustedes resuelven la ecuación diferencial, presten atención a ver, aunque no se los pidan graficar, pero presten atención a ver, ¿tiene sentido esta solución? Para t igual a 0, verifica la solución, la condición inicial, ok. Para t tendiendo a infinito, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, más allá de que por ahí no sé cuánto tiene que valer, pero decir que la carga de un capacitor es infinita es probablemente por una cuestión de un menos que me comí de algún lugar al resolver la ecuación, pero al no tener sentido físico es un problema conceptual y nos puede anular todo el problema. Me ha pasado tener que corregir problemas así, lamentablemente. Bueno, con esto terminamos con la receta y ahora vamos a pasar a una sucesiva cantidad de ejemplos, son todos los posibles ejemplos que podrían aparecer en la materia.